TIGC Centro 96.3. Póngala. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Yo sé quién es. Camina tranquilo como si no cargara el peso del futuro que roba. Cada toma ilegal de combustible contamina ríos, enferma comunidades, pone en riesgo vidas. No es solo combustible, es nuestra paz. Cuidar lo nuestro es amar profundamente a Costa Rica. Denunciemos el robo de combustible al 1002. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Horizontes. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas. Este servidor, Edgar Obed, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en este inicio de semana con Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. En febrero estaremos cumpliendo 20 años, si Dios lo permite, y si ustedes nos siguen acompañando, 20 años de transmisión ininterrumpida de este espacio que sigue con el mismo eslogan, con la misma frase. En Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana y punto, hasta ahí. Es usted, querida amiga, estimado amigo, quien decide si comparte o no comparte lo expresado acá. Nosotros no somos como otros medios de televisión que un día sí y otro también están tratando de llevar agua a sus molinos, haciendo unos, no son ni encuestas, digamos sondeos, donde dice, ¿estaría usted de acuerdo con que el presidente termine su mandato? De sí, ¿quién no va a estar de acuerdo? ¿Usted está de acuerdo con que el presidente realice más giras para regalar bonos en las zonas costeras? ¿Quién no va a estar de acuerdo? Entonces son cositas así como muy sutiles, pero poco a poco se van quitando la máscara esos medios de televisión, donde prácticamente es una vocería del gobierno, y no está mal, lo único está en que lo hagan de manera sutil. Deberían decir, nosotros estamos 100% con el gobierno y punto, y están en todo su derecho. Ahí no sucedería nada. El problema está cuando lo hacen sutilmente para pretender que están pasando una noticia y no pasan la noticia. Lo que hacen son comentarios de cada uno de los eventos, todos negativos con la oposición, no importa de qué partido sea, y todos positivos y ensalzando la labor del gobierno. Bueno, amigos, hoy abrimos los micrófonos en una conversación urgente y necesaria. Por eso hemos llamado a nuestro buen amigo Iván Barrantes, analista político, para que él nos ayude a hablar sobre esta Costa Rica que se acerca a las elecciones presidenciales del 2026 en un contexto marcado por una sensación generalizada de vacío de poder. Por un lado tenemos al presidente en funciones que ha construido un capital político, eso no se puede negar, con base en una narrativa poderosa y directa, pero sin que exista aún un heredero político, el mensajero idóneo que logre encarnar esa fuerza. Por otro lado, una oposición fragmentada totalmente, debilitada y sin rostro visible. A pesar del creciente descontento hacia el oficialismo, el antichavismo no tiene aún una figura capaz de canalizar ese rechazo en esperanza propuesta. Para hablar sobre eso nos hacemos algunas preguntas. ¿Estamos frente al peor de los escenarios
una elección sin alternativas claras, un país atrapado entre la fuerza de un mensaje sin sucesor y una oposición sin voz ni rostro. Démosle la bienvenida a Iván Barrantes para que sea que nos explique este artículo que él ha escrito sobre el vacío de poder, donde tenemos a un presidente, repito, que aún no tiene a su heredero visible. Iván, buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Horizonte, su programa Cultura Ciudadana. Buenos días, Edgar, buenos días a todos los radioescuchas, muchas gracias por la invitación, como siempre. Pues aquí estamos a las órdenes para hablar sobre eso que acabas de mencionar, pues que es bastante complejo y es un poco lo que la gente está percibiendo, ¿verdad? Palabras más, palabras menos, pero por ahí va el asunto, ¿eh? ¿Por qué se habla de un vacío de poder en este momento? Porque no hay liderazgos visibles. Bueno, ya saltó doña Laura Fernández, pero también no creo que ella pueda llegarle a la parte escénica que tiene el presidente de la República, y por otro lado, ese vacío de poder también se da en la oposición. Háblenos un poquito al respecto. Sí, mira, hay que entender que con todo, gusto no, criticable o no, el presidente ha logrado imponer un estilo que gusta, que a nivel popular pues tiene mucha llegada y mucha aceptación. Es lo que yo he escrito en ese artículo que usted cita como la energía. O sea, el presidente ha logrado desarrollar una energía propia muy, muy fuerte. Está probado históricamente y científicamente hablando de que las energías no son ni transferibles ni emulables. Usted tiene que brillar con luz propia, que llaman, ¿verdad? Sí, más que trate de imitar más que trate de imitar o ser el copy-paste del Me Too del otro sujeto, si no tiene esa energía, si no se tiene lo que llaman los gringos el power, difícil, ¿verdad? Entonces esa tesis con la cual el chavismo, que no es rodriguismo, por más que insistan en hablar de rodriguismo, es chavismo como cualquier parte del mundo, la tendencia se marca con el apellido del liderazgo en cuestión. El chavismo, toda su tesis gira alrededor de que al ser presidente, que ellos se quedaron pegados en un 70% de popularidad, no sé dónde siguen con ese número. Realmente andan por un 51, una 52 fue la última cifra que observé en positivos, pero 34 en negativos. Los negativos del presidente vienen creciendo mucho. Si nosotros retrocedemos en el tiempo, al inicio de la primera medición del CIEP de agosto del 22, recién asumido el presidente, sí, estamos hablando de 80 y algo de aprobación y como 10 negativos, que dan un saldo de 72. Eso ya va por 52 positivos, 34 negativos, que dan un saldo de 18. O sea, realmente la pérdida es fuerte. No hay que quedarse nunca pegado en los positivos, hay que ver si los negativos han ido creciendo. Entonces, aquí se dan dos situaciones. Primero, no hay un liderazgo lo suficientemente fuerte, lo suficientemente poderoso que pueda cumplir la tesis chavista, que es casi un endoso en automático de la popularidad del presidente, la lleve totalmente el sujeto o la sujeta o la sujeta en cuestión, y eso se traduzca en votos. Así no funciona. Te doy un ejemplo. El último elección de Uruguay, el presidente Lacalle cerró su mandato con 45% de aprobación, un número bastante bueno para cerrar un periodo presidencial. Su candidato o el candidato del Partido Nacional, el Partido Oficialista, en primera vuelta logró un 25% de votación, apenas para pasar en segunda, y en segunda el Frente Amplio Uruguayo le dio una paliza brutal al oficialismo. Ahí tenés un ejemplo cómo la transferencia de popularidad y de aprobación no es ni en automático ni es un sinónimo de que la popularidad sea un 100% voto. Y dentro de las posibilidades o liderazgos que hay ahí a lo interno, porque hay otro tema interesante, la energía y el liderazgo del presidente ha sido tan potente y tan arrolladora que eso, sumado a su estilo de prácticamente no dejar brillar a nadie, lo que ha generado es que no surjan liderazgos alternativos dentro del oficialismo. O sea, ahí usted tiene a Rodrigo Chávez, Pilar Cisneros y punto. Y el que trató de salir, iba muy bien, y creo que es el rival por naturaleza de Rodrigo Chávez, que es Luis Amador. Todo vimos lo que pasó, lo decapitaron con el pretexto del aeropuerto de Liberia, lo cual es totalmente falso. Entonces, ahí hay un vacío, hay un problema
de que no existe una figura lo suficientemente fuerte que pueda captar toda esa energía. Ahí surge Laura Fernández, pero honestamente no, aunque trate de imitar, no le llega definitivamente. Aunque trate de ser la versión femenina del hombre, no llega, y es una figura muy vulnerable, ¿verdad? Y muy, yo no voy a decir light, pero muy, digamos que se puede quedar en la superficie, ¿verdad? Ya a la hora de profundizar y a la hora de llevarla a terreno, vamos a ver, pero bueno, se están cerrando las filas de una tendencia del chavismo ahí. Recordemos que el chavismo tiene 3 grupos de poder a lo interno del gobierno. Uno es, y esto viene de campaña, uno es la tendencia donde lidera Pilar Cisneros, ahí en su momento estuvo Choreco y Natalia. La otra tendencia es la que se construye alrededor de la figura de don Calixto Chávez. Me quito el sombrero donde don Calixto creo que es el único ahí de toda esa rejunta que sabe verdaderamente política. Y tiene una buena relación con Pilar Cisneros, ¿no? Es desastrosa, no hay relación. Desastrosa, no hay relación. Y no se guarda nada Pilar Cisneros cada vez que tiene que hablar de él. Así es. Nunca voy a entender dónde viene ese zifizafe, porque me acuerdo en campaña sí se hablaban y todo, pero sí había cierta frialdad, pero ya digamos esa guerra, ¿verdad? Esa enemistad prácticamente se empieza a profundizar y a consolidar una vez que asume el gobierno, o que gana la segunda vuelta el presidente, en todo ese periodo de transición entre que ganás y asumís en mayo. Eso yo le llamo un periodo de transición. Ahí algo pasó, no tengo muy claro qué fue, pero ahí se profundizó esa rivalidad. Y entonces el grupo es un grupo que se forma precisamente en ese periodo de transición y que lo lidera, o digamos lo simboliza Jorge Rodríguez, actual ministro de Cultura, pues que los primeros 2 años tuvo una influencia y un poder bastante fuerte, por su cercanía con el presidente, como su jefe de despacho y luego como jefe de comunicación. Es un grupo que surge de la nada prácticamente, y digamos que es el tercer bloque de poder a lo interno. La gente tiene que entender que este gobierno es tan como los demás partidos políticos que ellos tanto critican, porque al final cuando estás en el asunto del poder es inevitable caer en estos juegos, ¿verdad? En estos juegos con ponendas, juegos en cuarto oscuro, en 4 paredes y las cartas bajo la mesa. O sea, el chavismo se ha construido con una crítica que no es sólida, porque es la crítica a lo natural, que resulta ser política. Ayer, hoy y mañana seguirá siendo así. Por eso igual, todas esas habladas de algunos líderes, de algunos candidatos de oposición, de que hay que desentar la política, y la política de ahora y la política de antes, y los viejos y los jóvenes, y los tradicionales y no tradicionales. Ahí todavía nadie me ha definido qué es política tradicional. Es una definición, me parece, totalmente absurda. Eso no funciona. Aquí lo que tenemos es un jugador fuerte, con mucha energía, con mucha aceptación, que se llama Rodrigo Chávez. No tiene un sustituto o un liderazgo que pueda captar todo eso, pero en la sede de frente tampoco tenemos un liderazgo o una energía que logre captar eso que viene creciendo fuertemente, que se llama antichavismo, que es la gente que no está de acuerdo con Chávez, más allá de su persona, con su proyecto. Entonces, cuando yo hablo de vacío de poder, lo que te digo es que estamos en un oficialismo que no tiene un liderazgo alternativo que permita captar la energía que ha desarrollado en los últimos 2-3 años sobre la figura del presidente, y una oposición que se ha concentrado en criticar las formas más que el fondo. O sea, porque las formas es, como el hombre dice, se llegó borracho, se le dijo a la chiquita que se la regalara. Son puras formas. Y ahí no va a pasar nada, porque las formas del presidente son las formas de nuestra gente. Ahora, hablabas de algo muy interesante, Iván, y es que la política sigue siendo lo mismo. Realmente es como un reciclaje. Siempre hay ataques, dicen una cosa, después hacen otra cosa. ¿Qué opinión te merece cuando Pilar Cisneros hace un tiempo había dicho claramente, definitivamente, así, con ese énfasis que tiene ella a la hora de vocalizar, no será el Partido Pueblo Soberano? Y terminó siendo el Partido Pueblo Soberano. Y de una vez, para cederte la palabra, ¿qué opinión le merece que la fundadora de este partido, Mayulia Ortega, cuando usted ve, me imagino que ya lo has notado porque vos sos una persona que te dedicas a analizar todas estas situaciones, cuando usted ve el lanzamiento del partido, doña Pilar ni siquiera vuelve a ver a Mayulia Ortega,
y despistadamente pasa enfrente de ella y le estira la mano para saludar a don Francisco, el que era ministro del MEIC, que es el secretario del partido, y después se corre 2 espacios atrás para nunca estar a la par de ella. Note eso, no sé si ya lo ha notado, pero siempre se nota que hay un distanciamiento, no hay cruces de miradas, no hay esos mismos abrazos efusivos que se da con otras personas, doña Pilar, cuando está al lado de Mayuli Ortega. ¿Qué opinión le merece? No sé si ya lo hayas notado. Bueno, la enemistad continúa. Bueno, primero que todo hay que recordar que Mayuli Ortega es la mano derecha de don Calixto Chávez, lo fue en campaña y lo sigue siendo post-campaña, independientemente que tenga un puesto en casa presidencial, etcétera. Eso es totalmente cosmético. Lo que es real es que su mano derecha es su extensión y es la operadora, prácticamente. O sea, Pueblo Soberano nace como una idea de don Calixto de que, y en esto soy testigo de excepción, decía Rolando Araya en su libro, muy buen libro por cierto. Cuando se pasa la segunda vuelta y si ahí hay conciencia de que Rodrigo Chávez va a ganar, porque del día 1 iba a ganar, yo no sé de dónde sacó la historia que podía ganar, y siempre lo tuvo con 15 a 20 puntos de ventaja desde la semana 1 del periodo en que arranca la segunda vuelta. Y yo siempre fui de la tesis de 15 puntos, 5 se van a perder por operación, porque era un partido sin mucha estructura, 5 por chorreo y quedan 5 ventajas, así que con menos de 8 si vamos, estamos jodidos. Bueno, la ventaja final fueron 5 puntos, por ahí anduvo la procesión. Cuando se empieza a observar esa energía alrededor de esta figura que empieza ya en segunda vuelta a mostrarse de una manera mucho más fuerte y proyectando, tal vez no al 100%, pero un poco lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Pues don Calixto muy inteligentemente dice, bueno, alrededor de esto hay que formar un proyecto político, alrededor de Rodrigo, le dice Rodrigo. Y de ahí surge la idea del proyecto político, del partido político que inicialmente se trató de reconstruir las relaciones con Luz María Alpizar, pero no hubo forma. Luz María es una mujer muy fuerte, digan lo que digan, tiene una fuerza y un colmillo y una sapiencia que muchos que se creen expertos no tienen. Ahí está, viva y coleando y sólida y fuerte, y posiblemente sea la candidata del Partido Progreso Socialdemócrata. Ese intento de cooptar ese partido, que era lo lógico, porque era el partido por el que se había ganado, y él prácticamente el heredero de la deuda política, esta gente quedó como con 900 millones en caja en términos de presupuesto de capacitación y organización. Eso cualquier partido en pañales se lo desea. María Alpizar de la billetera en esta campaña, realmente. La Virgen María se les apareció en el camino, ¿verdad? Entonces era lo lógico, porque el partido con el que había ganado era la bandera que ya la gente identificaba como el partido de gobierno y era el partido que tenía los fondos. Ahora, para entender, porque yo aprendo mucho cuando vos estás por acá, Iván, y estoy seguro que muchos de nuestros oyentes también, el partido Pueblo Soberano, entonces que fue fundado por Mayuli Ortega, tiene, digamos, sus orígenes en don Calixto Chávez, ¿es así? Él es el creador intelectual de ese partido. Yo creo que me va a regañar seguro, pero es el dueño, es la verdad. Y ojo, no es un taxi, no se equivoquen. Cuando un partido nace como producto de una reflexión de este tipo, y hay conciencia e intencionalidad de que sea el vehículo en el cual se desarrolle esto, que ellos le llaman rodriguismo, pero que es chavismo, eso no es un taxi, eso no es que llegaron y alquilaron y pagaron el derecho a peaje, no, está bien conceptualizado. Lo que pasó en el camino es que cuando fue la Asamblea Nacional en enero del 23, oiga lo que estamos hablando, en enero del 23 ya ese partido tenía su Asamblea Nacional, esa Asamblea Nacional fue impugnada por el famoso señor Carlos Palacios, que es el fundador de Libertad y Esperanza, y el tribunal aceptó la impugnación y se cayó el negocio, y de ya los tiempos empezaron a hacer aguas para las municipales, que era el objetivo del chavismo, haber participado en las municipales, haber ganado muchas alcaldías y haber dado un golpe de autoridad de que el movimiento, ese movimiento alrededor de Rodrigo, como decía con Calixto, ya se había materializado como un proyecto político como tal. Cuando se da esa impugnación y queda el Pueblo Soberano en suspenso, que 2 veces el órgano del Tribunal de Elecciones le rechazó las apelaciones, tuvo que ir a la máxima autoridad y ganó por votación de los magistrados 3-2 para que
aceptaran la apelación como por ahí de mayo del 23 y el tiempo le cerraba en octubre para poder participar, por eso no participaron. En ese lapso de tiempo, entonces doña Pilar le da el golpe de Estado. Doña Pilar y Choreco le dan el golpe de Estado al hombre. Si algo tiene Rodrigo Chávez es que es bien carboneable, o sea, para bien o para mal. Ajá. Para bien, para mal, para que te ponga entre ojos, y para bien para que se enamore de vos. Sí. O sea, como decía mi amigo, como decía en paz descanse mi amigo Figueres, es de Cabros. Entonces ahí dan el golpe de Estado y compran el partido Fuerza Nacional de Roberto, me acuerdo el apellido de mi amigo Roberto, que es el partido con el cual había corrido Graeme Moya en la elección del 22, y ahí hacen la transformación para que nazca Aquí Costa Rica Manda. O sea, Aquí Costa Rica Manda nace como una acción, ¿cómo se llama?, sustentada por esta enemistad Cisneros Calixto, para decirle al presidente: vea, Calixto no sabe nada, vea que está tan mal que ni el partido pudo formar, este es el partido. Por eso es que cuando se da Aquí Costa Rica Manda, Pilar Cisneros en primera fila con los 8 diputados restantes, que fue la gran bronca que después Guzmán los quería echar por lo que llama el tribunal renuncia tácita, que es que aunque no hayas firmado una renuncia formal, tus acciones demuestran que estás ya en otro partido. Correcto. Y entonces se suponía que se iba a hacer el partido del chavismo, pero eso fue un desastre. Pero ese partido nació choreco, por así decirlo, definitivamente. Eso fue un desastre, ese sí es cierto, no se pudo inscribir por las municipales, etcétera, etcétera, quedó listo. Y, de nuevo, si alguien sabe política, es don Calixto Chávez. En lugar de entrar en desesperación, siguió trabajando, hicieron subsanar lo que tenían que subsanar, siguieron operando y les dijeron que no para las municipales, pero validados para el 26. O sea, el partido está listo desde el 24, desde el 23 finales. ¿Qué pasó en el interín? Al final entonces esta, digamos, enemistad o distanciamiento entre don Calixto, a quien le reconocemos, definitivamente es un tipo muy habilidoso en términos políticos, con mucha experiencia, y es una persona que no le gusta el protagonismo, siempre está como... Como digo yo, Edgar, la vieja escuela, claro, esa que nunca muere y que los de ahora y especialmente los más jóvenes tanto critican, y realmente yo, en mis años en esto, en muchos países, de muchos partidos, nunca había visto tal obsesión con esas ideas de renovación y que se vuelve un tema de quitar caras, quitar nombres, hombres, y no de temas de fondo. Sí. La renovación por la renovación puede ser mucho más dañina, mucho más peligrosa que el status quo, porque a veces la renovación por la renovación lo único que promueve es la mediocridad, porque si no hay nada que renovar, si los que quieren renovar no ganan en el terreno de juego, no forzar la cosa, ¿verdad? Pero en nuestro país últimamente eso se ha tomado la agenda. Pero retomando el hilo, porque es importante, porque mucha gente, como no ha estado en las intimidades del asunto, no conocen estos detalles. A pesar de que Aquí Costa Rica Manda muere en octubre del 23 y queda el otro partido validado, durante todo el 24 y parte del 25, la consigna fue: ahora sí hay que crear un taxi que no sea pueblo soberano. Y ahí es donde nacen todos esos partidos, yo le llamo partidos de papel, porque en esencia no son estructuras como tales. Motiva, Creemos, Renacer. El señor Palacios formó otro partido, y yo sé que a principios de este año tanto Motiva como Libertad de Esperanza se lo ofrecían en bandeja a Pilar Cisneros, y por eso fue la gran discusión y el gran suspenso de cuál sería el partido, porque en esencia sí había una discusión de cuál debería ser el partido. Aquí la pregunta del millón, y tomando su punto desde que era evidente la frialdad que había ahí, ¿verdad? Es que, porque Pilar Cisneros, o sea, por de gratis o por amor, no se dio. Aquí hubo alguna negociación de algún tipo en la cual, para que doña Pilar, enemiga acérrima de don Calixto, que usted mismo me lo está describiendo, claro, era evidente, ¿verdad? Era evidente la mala vibra ahí. ¿Qué hubo a cambio para que se tragara el sapo? Porque ese es el sapo, y tiene que tragarse la culebra, que es la posible candidata Laura Fernández, que es a todas luces público, y que también ahí no hay una aprobación por parte de doña Pilar para que sea la candidata. Entonces, como el chavismo es tan político como los políticos que tanto critican, y en la política, en la historia, así se trabaja, ahí hubo algún negocio. Cuando el negocio estoy hablando de plata, alguna negociación, algún trueque. El poder, exactamente. Es el asunto del poder, yo cedo, tú me das, ¿verdad? Por amor,
por buena gente. Eso no sucede así. Entonces, bueno, el chavismo ya está sobre su partido oficial, Pueblo Soberano. El pueblo, la tendencia del señor Calixto Chávez, porque doña Laura Fernández es de ese riñón, o sea, ella queda nombrada como ministro de Planificación en este gobierno porque viene de esa línea. De nuevo, en los partidos, en los movimientos políticos siempre van a haber luchas de tendencias, y las tendencias son lideradas por alguien. Entonces, ¿por qué se traga el sapo y la culebra? Porque resulta que al final el partido y la candidata no son de la tendencia de Pilar Cisneros. Y, curiosamente, la única figura después del presidente que tiene la suficiente energía para darle el endoso y que la gente haga la lectura de que ese es el partido del presidente y esa es la candidata del presidente, porque la gente tiene que entender que los que no estamos en esto, que son el 90% de la población, no tienen ni idea de qué es Pueblo Soberano, y a Laura Fernández solo la conoce, y la última medición que yo he hecho andaba entre el 18 y el 20% de la gente, porque una cartera como planificación es insignificante, y como ministro de la presidencia ejerció muy poco. Entonces tenés un partido que no existe, para la gente el partido del presidente sigue siendo el de la bandera azul y verde, Progreso Socialdemócrata, y una candidata que no es conocida. A 6 meses, 7, de la elección. Una candidata que cuando empieza a tratar de imitar al presidente levantando la voz no le luce para nada, y cuando así habla es, suavecito pues sencillamente ni fu ni fa, como diríamos, ni para arriba ni para abajo. Ahora, podríamos decir que no existe un proyecto político más allá de la figura del presidente, digo yo, de forma estructurada. Hay discurso, pero no una maquinaria político partidaria consolidada. No la hay. No la hay. Hay un objetivo claro que es la continuidad, ¿okay? Un objetivo claro que es la continuidad, y apostando a tener una mayoría legislativa para poder hacer los cambios que el chavismo, en este caso Chávez y Pilar, ellos sueñan con un país basado, un sistema, no es un país basado más en un modelo autocrático, que es un modelo autocrático donde la figura presidencial tiene el poder. O sea, el presidente es omnipresente, como yo digo, donde yo digo, como yo lo quiero, y el que no le gusta, va jalando. Primero yo, después yo, y lo último es para mí. Ahora, esa es una figura autocrática. ¿Cómo quedaría el presidente una vez que salga del poder? ¿Usted cree que la gente va a seguir siendo tan sumisa como es a la fecha, que los opaca definitivamente los días miércoles? Ahí habla y dicen, o él interrumpe en cualquier momento a cualquiera. Y así lo ha hecho. Es que, sí, por eso la continuidad es importante, y la continuidad con mayoría, porque aunque ya no tenés la tribuna, pero tenés el poder. Hoy tenés la tribuna más no el poder. Y esa tribuna es súper importante, Edgar. Bueno, voy a dividir esto en dos. La posibilidad que logre mayoría legislativa es muy compleja, porque es un partido tan nuevo y tan desconocido, y con tan poca estructura territorial, que es muy corto el tiempo para poder posicionarlo, y que un votante, cuando llegue a la papeleta de diputados, que en la papeleta de diputados no te va a salir ni la cara del presidente, ni la cara de Pilar, ni va a decir el partido del presidente, y más que son banderas y nombres. Y hoy la bandera posicionada con el partido del presidente es la azul y verde, no la turquesa. Sí, así es. ¿Qué tienen que hacer para que aquí a febrero esté posicionada la turquesa? Bueno, ahí es donde entra en juego Pilar Cisneros. Por eso hoy de nuevo, aquí esto no fue de gratis, porque sin Pilar Cisneros en la campaña, esto es una debacle. Porque Pilar es la única figura totalmente reconocida y con suficientemente energía, que con solo que salga una foto con Laura Fernández, ya la gente entiende que ese es el partido del presidente. Por eso la participación, eso le llamamos el marketing, el endorsement. O sea, cuando usted quiere construir una marca, usted se matrimonia con una figura cuya marca personal es mucho más poderosa. Por eso es tan usual a nivel mundial utilizar deportistas, modelos, estrellas de cine, rockstars, claro, etcétera, para que acelere el proceso. El problema de eso es cuando el rockstar se jala una torta y se lleva tu marca en banda. Pero bueno, en este caso, la rockstars, la que da el endorsement, la que puede simplificar el proceso en tiempo y plata, es Pilar Cisneros. Por eso tiene que estar en campaña. Y usted dice, que ¿cómo va a estar en campaña con una candidata que no quiere y con el partido de alguien que no quiere? Uno más uno, señor, 1 más 1 son 2, aquí hubo algo. Definitivamente. Y aquí es donde yo critico a usted, es un periodista besado, ahí es donde yo critico a sus colegas. O sea, esas son las vetas periodísticas que hay que ir a explorar. El idioma de los gestos dice mucho. Cuando uno ve que Pilar Cisneros pasa el día de la presentación del partido
pasa y completamente ignora a Mayuli Ortega. Uno la ve porque ese le da gallito, la espalda y después se va completamente, digamos, visto de frente hacia la izquierda, se va hacia la izquierda, hacia el fondo, para que Mayuli quede totalmente a la derecha y ni siquiera volverla a ver, ni se cruzan la mirada, ni hay un saludo, ni hay nada. Ahí definitivamente lo que hay son como dagas, lo que se hay entre esas dos personas. Sí, pues ese gallito, como dice mi tata, ese gallito ya viene de rato, ese gallito trae desde campaña, imagínense, ya vamos por 3 años y medio de confrontación entre ambos grupos y de enemistad total, tan enemistad que en el primer desliz que tuvo Pueblo Soberano le metieron el proyecto Costa Rica Manda para desplazarlos y que ese fuera el partido del presidente. A esos niveles estamos hablando. A mí me llamó la atención en una conferencia de prensa de las del día miércoles del presidente, donde estaba sentado ahí ese día estaba sentado don Calixto Chávez, y luego le preguntaron a doña Pilar que por qué ella, que qué pensaba ella que estuviera don Calixto Chávez, y fue muy clara y muy dura. Ella dijo, no sé qué hace ese señor ahí, ese señor ni trabaja en el gobierno, ni tiene oficina en el gobierno, ni tiene por qué estar ahí, pero así directamente. Bueno, y sin embargo después vienen los besitos, los abrazos, y se utiliza el partido de don Calixto Chávez, que es una persona que realmente me gustaría tenerlo en algún momento en el programa, porque es una persona que vale la pena escuchar, es una persona, como usted dijo ahora, de las personas que conocen de política, de las personas que tienen que enseñarle mucho a un montón de improvisados que se han lanzado al redondel y realmente salen atropellados por el toro. Permítame ir un momentito a la cabina central. Cuando regresemos quiero que me responda la siguiente pregunta. ¿Existe un antichavismo activo en la ciudadanía? Y ¿cómo está eso? Vamos a ver, vamos a ir a la cabina central y retornamos en breve. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Analicemos cosas que hoy vemos normales, como es el hacer fila para abordar el autobús. ¿Hay una ley que obligue a respetar la fila y castigue con multas o cárcel? No es por la ley, es que nos enseñaron, cierto que con algo de imposición, porque todavía en mi edad colegial recuerdo un molote de gente queriendo entrar a la fuerza en los autobuses, algunos robando o manoseando, y después hasta gente colgada en la puerta. Un día se inició una campaña para que hiciéramos fila, y ve ahora. Así recuerdo a Jacinto Basurilla diciéndonos cochinos y enseñando a no tirar basura por las ventanas de buses y vehículos en general. En especial han sido muy útiles las campañas educativas que nos llegan a la familia por medio de los niños, como la del dengue, porque ellos asumen las cosas como normales, que así deben ser, y nos ponen presión a los mayores. A raíz de esto me pregunto, ¿y si les ponemos alguna exigencia a los estudiantes que quedan electos en el gobierno estudiantil de todo centro educativo? Es decir, que esos alumnos deban cumplir con algo y no solo participar como si fuera un deporte para ver quién gana. Los jóvenes aprenderían que nominarse y ser electos conlleva una responsabilidad seria. De pronto así, algún día tendríamos menos diputados luciéndose con sus ausencias. Tendríamos jerarcas de instituciones y ministerios con deseos de presentar logros, no de disfrazarse con informes como ahora. Lo que no encuentro es cómo evitar ladrones con el ejemplo público que tienen hoy en día. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Yo sé quién es. Camina tranquilo como si no cargara el peso del futuro que roba. Cada toma ilegal de combustible contamina ríos, enferma comunidades, pone en riesgo vidas. No es solo combustible, es nuestra paz. Cuidar lo nuestro es amar profundamente a Costa Rica. Denunciemos el robo de combustible al 1002. Horizontes. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Horizontes.
retornamos a Horizonte, su programa de cultura ciudadana. Antes de irnos, estábamos hablando de si existe un antichavismo activo en la ciudadanía. Ahí la pregunta, Iván. Sí, existe, ha venido creciendo. La gente que ha ido pues rechazando la postura y el proyecto, este proyecto de continuidad del chavismo, porque lo que te dice es, bueno, no me gusta el personaje, no me gustan sus objetivos y no ha hecho nada. Porque en términos generales no hay grandes transformaciones ni grandes proyectos en este gobierno. Todo ha girado alrededor de el estilo y el relato presidencial, que es un relato de ataque, de choque y de desgaste en las instituciones. Eso es bueno o malo. Yo creo que es malo, porque en el fondo no estás generando condiciones para que, acuérdate que esto es por ciclos, ¿verdad? Y se avecina un ciclo muy complicado para nosotros, donde ya en términos internos prácticamente ya tocó techo lo que se aprobó en el 2018, que fue la ley de las finanzas públicas. Ves el tema por sectores y el agro cayendo en sus números, el turismo cayendo en sus números, el problema de seguridad no se soluciona, los tres pilares fundamentales del Estado Social de Derecho, como son salud, educación y todo el asistencialismo social de las instituciones que se crean para todos los efectos, prácticamente colapsados. A nivel mundial la cosa pues compleja, usted ve por todo lado y la cosa no pinta bien. Esto que se haya ido en tela es un campanazo, porque lo que está diciendo es que el país está perdiendo competitividad y se vuelve un país caro y poco atractivo para invertir. Y entonces también usted dice, bueno, que no lo abordaron a tiempo para tratar de convencerlos de que se quedaran, ¿verdad? Y hacer alguna reingeniería con esa planta. Alguien me decía, el mejor estilo chavista, pues es un problema heredado. Le digo, si yo soy gerente general de una empresa y llego, y sí, la administración anterior lo tenía con las ventas por el suelo, es mi obligación levantarlo, número uno. Y número dos, si vamos por el año 3 y sigo con la cantaleta de que es culpa del gerente anterior, a mí me tienen que echar, pues no sirvo, no puedo arreglar el problema. Entonces no es tan así, ¿verdad? Entonces hay gente que es consciente de eso y no le gusta lo que está viendo, y entonces se vuelve en contra, el antichavista. Y hay gente pues que sigue creyendo en que el discurso presidencial sí, es cierto, no lo dejan gobernar, no lo dejan hacer, el Poder Judicial es corrupto, la Asamblea no sirve para nada, y se queda en esa retórica. Todos son culpables menos él, ese es el asunto. Exactamente, se queda en esa retórica que en esencia es una retórica superficial, porque al final ni ese es el problema del país, y si todo eso se resolviera, entre comillas, no se arreglan los problemas del país. O sea, la gente cree que haciendo una limpia en el Poder Judicial, con lo cual no estoy de acuerdo. Todos los sistemas judiciales de todas partes de Latinoamérica son parecidos. El nuestro más bien es un modelo y funciona. Es correcto. Comparado a los de otros países, donde ahí sí están cooptados por estructuras ya sean o corruptas y obligadas al crimen organizado, o cooptadas por el presidente de turno, caso de El Salvador con Nayib Bukele, por ejemplo. O caso Honduras, que se manejan mucho los temas así. Es que la gente cree que si lo coopta el Poder Ejecutivo, un poder como el Poder Judicial, de que la persecución política a partir de ese tipo de órganos es brutal, ¿verdad? Entonces, que dicha que existe como está, para que se eviten los abusos de poder. Entonces, cuando hay un apalancamiento total en ese discurso, que es un discurso que entretiene, o sea, hay mucha gente que ve, y yo lo he visto mucho, me gusta mucho ir a los barcitos y cantinas, y ahí está uno en la barra y el televisor, y uno escucha los comentarios, y está 50-50 el tema, sí. Que ese presidente sí tiene aquellos, ¿verdad? Es que ese presidente sí va a poner orden, y los que están despotricando en contra del fulano. Entonces sí hay un antichavismo. Lo que no existe es un movimiento, un relato, una causa que unifique a la oposición. Eso exactamente. ¿Por qué no ha surgido un candidato fuerte en la oposición? ¿Por qué no ha surgido ese candidato fuerte en la oposición? Realmente vemos una oposición que no sé, no saca provecho y están con una campaña como si estuvieran ganando todos los partidos y realmente la llevan cuesta arriba. ¿Por qué es que no ha surgido? Usted va en el clavo. Bueno, primero hubo un error. Típicamente cuando hay un enemigo en común tan fuerte, la lógica dice que hay que unirse para derrotarlo. Creo que el mejor ejemplo de eso en los últimos 50 años ha sido la Concertación en Chile, que fue el que gobernó 20 años, una vez que la dictadura tuvo que abrirse y aceptar elecciones libres, de que era un grupo, una unión, allí estaban comunistas, socialcristianos, radicales, socialistas, de todo.
y usted diría en el papel eso es imposible, pero cuando hay un enemigo en común, en ese caso era Pinochet, eso es posible. Eso no se dio en nuestro país, hay una inmadurez política todavía, no hemos llegado a esos niveles de madurez en los cuales, a pesar de que ideológicamente seamos diferentes, seamos lo suficientemente pragmáticos y llenos de realpolitik para decir, bueno, somos diferentes en pensamiento, pero tenemos un enemigo en común que si sigue en el poder nos destruye. Entonces, eso no se dio. Okay. Y el segundo problema, que para mí es más grave, y usted lo tocó, que los candidatos actuales, los liderazgos son muy frágiles. O sea, no hay un candidato, no hay un liderazgo que realmente simbolice, ¿verdad? O la gente visualice que ese es el que se puede ir a pelear con eso que se llama chavismo. El único candidato que ha dado muestras de eso, no ni siquiera voy a llamar candidatos, ni tiene partido, pero él sí sigue declarando que va a participar, que es Luis Amador. Creo que es el único que tiene claro de que el negocio, aquí todo el tema parte por ir a enfrentarse, ni siquiera con la candidata o el candidato del oficialismo, con el gran líder, que es el presidente. Y eso es lo que el antichavismo está esperando, o sea, donde está el liderazgo con carácter, con fuerza, con energía, con arrojo, que sea capaz de ir a derrotar al enemigo. Y por eso yo hablo de vacío poder, porque entonces qué jodido, yo le llamo manifestación de carne y hueso. La energía en el oficialismo, en ese chavismo, en ese presidente, ¿verdad?, que es arrolladora, no tiene un depositario de carne y hueso. No es Laura Fernández, definiamente. No, y la unidad, por ejemplo, la Unidad Social Cristiana tiene una campaña de silencio. Hasta ahora salieron ahí uno que otro spot, pero también no transmite nada. No sé quién les está diseñando esa campaña. Por el lado de Álvaro Ramos, que es el que tiene un poquitito más de participación en redes y en medios, lo vemos muy suave todavía. Don Álvaro debería ser más agresivo, más firme y hacer propuestas más claras y no propuestas que en ocasiones no se han entendido o que se ha tenido que devolver por presiones internas. Por otro lado, está Pisa, que no sé qué va a hacer Pisa, si se va a lanzar, si no se va a lanzar, o si sencillamente va a pedir una diputación. Y ahora Claudia... ¿Pero Pisa con quién? Bueno, ese es el asunto. A mí me han dicho que Pisa anda tocando puertas a ver, hola, ¿qué tal? Aquí estoy presente. Mira, yo te puedo jalar mucha gente, no sé. Y doña Claudia, la esposa del expresidente, realmente pretende levantar un muerto, que es algo muy difícil. Me gustaría un comentario con este asunto del PAC, que pretenden ahora lavarse la cara, y la he visto en varias entrevistas. Lo único que dice ella es, sí, definitivamente reconocemos la culpa, ya pedimos perdón, pero vamos para adelante. Y vuelven a preguntarle, ¿y por qué no hicieron tal cosa? Sí, porque cometimos errores, por eso estamos pidiendo perdón y vamos para adelante. O sea, esa es la única respuesta que tienen. ¿Qué le van a ofrecer a la gente? Y después que se lanza también, ¿será que ella misma no tiene fe en llegar, pero ni siquiera a un 13%, a un 12%? Que se lanza también como candidato en primer lugar por San José. Eso por lo menos a mí, a Edgar Obed, nunca me ha gustado. Para mí eso es el equipo de los fracasados, los que desde el arranque están pensando, como no voy a llegar, voy a ver qué agarro. Si pudieran lanzarse hasta para alcalde, se podrían lanzar para alcalde o jefes de los scouts, porque esas dobles postulaciones, yo le digo a todos los oyentes del programa Horizontes, no creamos en dobles postulaciones, sinceramente analícelo bien, porque usted o se lanza para presidente con un buen candidato a diputados en diferentes zonas, pero ¿qué es ese asunto? Que primero yo, después yo, de último yo. Un comentario, Iván. Sí, bueno, mira, la oferta de candidatos es bastante light por el momento. Digamos, las campañas no han empezado y arrancarán en forma por ahí de octubre, porque es cuando habrán recursos para financiarse. Antes de eso va a ser como muy así puntual, muy frágil. Si no hay una candidatura fuerte de esas que uno dice, esta es la que puede hacerle frente a esa gran fuerza que tiene el chavismo, que sí va a ser claro en algo. Si bien es cierto, no tiene un depositario o esa manifestación de carne y hueso correcto, por decirlo así, sí tiene algo que no tiene la oposición, tiene una causa. Ellos quieren ganar, están trabajando por ganar y tienen hambre y sed de poder. Y eso en un ejército es clave, es vital. Los otros lo que hacen es defenderse o atacar, pero dispersamente. Los otros medios se defienden, atacan de una forma muy dispersa, no por el fondo, sino por la forma. Correcto. Y digamos, no hay un liderazgo fuerte, un gallo pelea, ¿verdad? Que uno diga, bueno, ahí ataca y esto es de verdad. Este es el que puede hacerle frente a esa avalancha que se viene, ¿verdad?
Esto es como en las películas que hacen referencia siempre a la Edad Media o tipo así, Game of Thrones, Señor de los Anillos, etcétera. Cuando un ejército va a asaltar una ciudad y se ve aquella euforia, aquella cosa, aquel ejército que usted sabe que va a morir, va con todo, y usted lo que tiene es un fortín defendiéndose, pero defendiéndose en este caso mal. Esas murallas en cualquier momento van a ser derribadas y entrará el ejército a hacer el saqueo. Pero si surge un liderazgo fuerte, si surge una estrategia adecuada, si surgen los recursos y la tropa se motiva, ese fortín nunca lo van a derribar. Entonces creo que en oposición está pasando eso y se ve en oferta. ¿Y Claudia Dobles Camargo? Vea, me han criticado mucho por lo que digo, pero es que es una realidad. Uno en la vida tiene mochilas y doña Claudia tiene dos mochilas muy grandes. Una es ser la candidata del Partido de Acción Ciudadana, que aunque lo hayan querido disfrazar, por eso hicieron una coalición que es de juguete, porque eso no es una coalición, y le cambian el nombre y le van a cambiar la bandera. Entonces eso es un enjuague, y eso es para matar el problema que tiene, que es ser la candidata de un partido que se deterioró mucho como marca partido, especialmente en el gobierno de Carlos Alvarado. Y eso le viene la segunda mochila, o sea que detrás de ella está el expresidente, yo te diría que peor evaluado los últimos 50 años. Totalmente, un fracaso. En otro programa me brincaron y me dijeron que no, porque he hecho la reforma fiscal. Yo le dije, podrá haber hecho lo que quiera, pero todo lo que hizo fueron proyectos que no eran proyectos de un partido centro-izquierda, porque yo creo que ni en los sueños más raros alguien hubiera podido pensar que un partido centro-izquierda aprobara una reforma fiscal que apalanca el gasto en la clase media, una ley de huelgas, una ley de empleo público y haber dejado montada la ley 4.3, o sea, un deterioro total de los derechos laborales y de la legislación laboral nuestra, ¿verdad? Que era ejemplo mundial, ¿verdad? Realmente gobernó con banderas ajenas, y cuando usted gobierna con banderas ajenas, compadre, está listo, pierde su personalidad. Agreguémosle al expresidente también que siendo periodista decidió no dar más conferencias de prensa, no dar declaraciones, no dar absolutamente nada, y se vistió de arrogancia y prepotencia. Después lo vimos haciendo el ridículo, pretendiendo levantar la voz ahí, pegando 4 gritos allá en la zona de Guanacaste, que parecía no sabía uno si iba a llorar o estaba gritando. O sea, realmente quedó muy mal. No creo que doña Claudia salga adelante con ese proyecto. Sí, entonces es complicado cuando tenés dos negativos de ese tipo y que prácticamente complican la credibilidad de cualquier discurso, de cualquier posición. Eso no elimina pues que ella sea una persona muy capaz, sí, claro, buena retórica, buena presencia escénica, o sea, mucho al marido, sí, definitivamente. Sí creo que va no a resucitar, pero por sacarle la respiración artificial en que está el partido, puede que ella quede como diputada y tal vez uno más por ahí. Reactive un poco el tema de la deuda política, porque se habían quedado sin generación de deuda por el resultado que han obtenido. O sea, alguien un día me decía, pues es que usted no ha ganado últimamente, y es que usted no solo lo contratan para ganar, usted a veces esto es como el fútbol, usted se lo contratan para que el equipo no descienda, usted se lo contratan para que se quede ahí en media tabla tranquilamente y mantener un poco las finanzas. A usted lo contratan para tratar de clasificar a torneos tipo Copa CONCACAF y todas estas, para poder exhibir sus jugadores y venderlos, y ese es el negocio del equipo. En este caso para mantenerse para ganar deuda política y también con poder político desde la Asamblea Legislativa. Es recuperar, o sea, es que si no lo hacen desaparecen, o sea, el PAC, o sea, es que el PAC con 14,000 votos fue lo que logró en esta última elección, o sea, quedó sin diputados, sin representación de poder, en términos de alcaldías también quedó fuera de todos lados, o sea, no es grave, o sea, después de haber estado 2 periodos, 8 años en el poder y todo lo que eso implica, quedó fuera. O sea, el nivel de desempleo fue brutal, entre asesores que quedaron sin trabajo, gente que ya no pudo aspirar a la diputación, ni alcaldía, ni todo lo que implica estar en el poder a nivel de nombramientos y a nivel de asignación y colocación de puestos. En esto no hay que perderse, eso funciona así, será así hoy, mañana y siempre. La gente no tiene por qué ser tan viática y regarse las vestiduras, que es barbaridad, que es que la política no es para servirse, es para servir. No, eso no es así. Si usted está en el poder, usted hace uso de él y
hacer cierto clientelismo, no exagerado como el PUS, que eso es una locura como trabajan esos maes, pero cierto clientelismo es válido y tiene que ser así. Es que tiene que ser así, si no es así, hay que jugar Jaxes o a jugar, no sé, a ir un té de canastilla, pero no se meta en política. La política es el asunto del poder y el poder es para usarlo. Como me decía una mamá en Honduras, el poder es para usarlo. Si usted no lo usa, no merece tenerlo, hay que quitárselo más bien. Entonces hay que tener muy claro eso, y creo que el PAC lo que está diciendo es: yo no puedo quedar fuera de este baile, y tocó volver a ser protagonista. ¿Y cuál es la mejor manera? Digamos que están siendo realistas y no creo que aspiren a llegar a la presidencia, pero sí tener un buen papel y poder reactivar la máquina y poco a poco irse reinventando de nuevo, que ahí también hay otro pleito, ¿verdad? Hay una lucha de tendencias entre la tendencia que representa doña Claudia, donde está su ex marido y está Otón Solís, y la tendencia más ligada al pacto original, más una posición socialdemócrata, una centroizquierda moderada, donde está el expresidente Luis Guillermo Solís. Esa lucha está ya a lo interno, alguna gente ha migrado, digamos, todo este esfuerzo que trató de hacer esta gente de Agenda Viva, eso es una ¿cómo se llama? Un grupo que no está de acuerdo en la línea que está haciendo el Partido Acción Ciudadana. De hecho, en la coalición que quisieron hacer, donde estaba Frente Amplio, este partido que quedó validado el sábado, que es Unión de Centro Demócrata, creo que es una bandera blanca con unos círculos como morados y turquesa, el partido Carmen Quesada Justicia Social, y el partido que ahora el 30 de julio tiene su Asamblea Nacional, Unión Democrática UDC, que fue el partido que habían formado Luis Manuel y Ana Chacón cuando salieron de la unidad. Ellos estuvieron avanzando muy fuertemente en la formación de una coalición, habían invitado a ADN se plegó completamente al PAC, pero una de las consignas era: el PAC aquí no entra, ¿verdad? Porque la gente sabe lo que implica, la contaminación que implica a nivel marca partido y de cara hacia afuera el partido Acción Ciudadana, que definitivamente tiene que reinventarse, y creo que esta forma con una Claudia Robles, pues que tiene un personal branding bastante bueno, pudieran ahí, como te dije, salir del estado de respiración artificial, pero siguen cuidados intensivos, ¿verdad? Pues yo lo veo así, no veo que sea algo que vaya a escalar más allá de algunas diputaciones y recuperar un poco lo que perdieron en el 2022, que fue una debacle, ¿verdad? En un minuto te decía que si existe confianza en el sistema de partidos. Sí, o sea, uno de los pilares fundamentales en una democracia como la nuestra es la fuerza de los partidos políticos, porque al final son barreras de entrada, porque formar un partido, eso hay que actualizarlo, no puedes que te va a formar un partido con 3.000, 5.000 firmas, o sea, hay que actualizar un poco las cosas más al signo de los tiempos. El formar un partido, el proceso que implica un partido con cantonales, provinciales, nacionales, financiar un partido, o sea, eso quiere decir que tu proyecto tiene que ser lo suficientemente vendible hacia afuera, construir liderazgo, dedicarle tiempo, eso implica una gran entrada, porque si no existiera todo eso, y cualquiera puede aplicar, ¿verdad? Y en ese cualquiera se perdieron los filtros de calidad. Ahora, que los partidos no estén seduciendo, no estén conquistando al público, porque su narrativa y sus ideas no están siendo las correctas, esa es otra discusión. Sí. Eso será para otro programa que nos alcance el tiempo. Iván, yo le agradezco mucho. Sinceramente hemos aprendido mucho una vez más con su participación. No se nos pierda, y esta sigue siendo su casa, ¿de acuerdo, Iván? Muchas gracias, don Edgar, y cuando guste, aquí estaremos de nuevo, y muchos saludos para todos. Gracias al analista político Iván Barrantes, que ha estado con nosotros. Nuestra reflexión final: Costa Rica ha sido por décadas un ejemplo de estabilidad democrática. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a una paradoja peligrosa. Tenemos poder sin sucesor y oposición sin alternativa. Un vacío que se siente en los partidos, en la asamblea, en las calles y hasta en los discursos. El 2026 se aproxima y aún no aparece ese liderazgo que nos devuelva la esperanza, la visión y la confianza. El peligro no es solo elegir mal, sino no tener a quién elegir. ¿Qué haremos en ese vacío? ¿Lo llenaremos con más ruido o con propuestas? La respuesta, como siempre, estará en manos de cada uno de nosotros. Nos vamos, amigos. Está bueno eso. Está bueno. Gracias, Iván. Mañana estaremos regresando, 7:20 de la mañana, siempre aquí en 96.3. Buenos días.
Preocúpate por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional.